porque muchas veces con lo que hacemos alimentamos el sistema si no estamos analizando bien hacia dónde estamos yendo. Nosotras decimos acunar las ideas, como dice el libro Mujeres que corren con lobos. Agarrar la idea, esto que estamos haciendo ahora. En el Estado español el franquismo está vivo y lo tenemos con la cara pura y dura con lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. El argumento que han levantado Izquierda Unida y Podemos para no apoyar el referéndum catalán es que es ilegal la izquierda españolista. Ante una ley injusta, los pueblos tienen derecho a levantarse, a hacer su propia ley y violar la ley injusta. Cada vez máis se nos pretende facer creer que non hai ningún tipo de solución ni ningún tipo de alternativa ás políticas neoliberais. Creemos que compre facer unha reflexión profunda para ver como incorporamos elementos que desde o noso punto de vista son claves hoxe esa rapiña capitalista dos recursos naturales e dos bens públicos, non? A cuestión da alimentación, a cuestión da igualdade e a loita polos dereitos das mulleres. O autoritarismo que se está vivindo desde os gobernos da dereita, prohibir que se fagan actos públicos para falar do tema do referéndum catalán. Necesitan avanzar con esas políticas autoritarias para poder combatir duramente aos colectivos sociales que están enfrentando loitas día a día con todas estas cuestións e outras moitas das que falamos, non? Como afrontar, dun punto de vista emancipador, este noso contexto abafante, na miña opinión, dunha Unión Europea convertida nunha maquinaria antidemocrática. Espero que non me deteña ninguén, que eu creo que hai que apoiar o referéndum do 1 de outubro e hai que apoiar ao movemento democrático que se está expresando con moita forza en Cataluña. As características da Galiza permitirían unha transición bastante doada a unha economía socialista. Eu son das que creo que somos un país con as bases económicas onde poderíamos permitirnos ese tránsito sen maiores dificultades. Temos infraestructuras que garantizarían a educación, a sanidade, a vivenda, temos unha poboación preparada e temos terra, auga e mar para garantir a soberanía alimentaria. Temos tamén vivendas para garantir o dereito residencial. Só habería que recuperar desde o público sectores estratégicos como a enerxía, as telecomunicacións, a banca e o transporte. Se acompañamos todo iso dunha política internacional onde busquemos alianzas que nos garanten o acceso á tecnoloxía ou os bens de equipo, pois xa temos a Galiza socialista que soñamos. Se produjeron importantes mutaciones en el interior del sandinismo. Mutaciones que permitieron que Daniel Ortega privatizara el aparato del FSLN y lo convirtiera en una maquinaria electoral subordinada a su mando unipersonal y centrada en regresar al poder a como fuera, haciendo cualquier tipo de maniobras y alianzas y dejando a un lado programas, principios, objetivos. Los más importantes grupos económicos y financieros del país están perfectamente representados por el orteguismo y todo en armonía y bendición con el Fondo Monetario Internacional. La concesión para la construcción de un canal interoceánico y otros megaproyectos, continuidad de muchas otras concesiones, ya decía, minas, petroleras, forestales, pesqueras, de generación de energía, que han descapitalizado y desnacionalizado el país. La concesión canalera, que fue negociada en secreto, fue un atropello a la Constitución de Nicaragua. En el Parlamento fue dictaminada en menos de una semana, sin consulta alguna y aprobada por la bancada oficialista en 3 horas en el Parlamento.
Vamos a decir brevemente lo que contiene. La concesión entrega a un inversionista privado de nacionalidad china, Wang Jin se llama, derechos absolutos por 116 años sobre subsuelo, tierra, río, aires, bosques y de nuestro gran lago Cocibolca, más de 7 áreas protegidas nacionales e internacionalmente. Esta concesión implica la entrega de propiedades públicas y privadas y de los pueblos indígenas, aquellas que el inversionista desee, sometiéndola a un régimen de expropiación humillante. 120,000 productores, campesinos y comunitarios de las comunidades indígenas y afrodescendientes serán sometidos a un despojo forzoso de sus hogares, la soberanía nacional, la defensa de nuestros recursos naturales, estratégicos, que era una bandera histórica del sandinismo, así ha sido puesta de rodillas con esta concesión. Esta es la concesión más onerosa que gobernante alguno haya suscrito hasta el día de hoy. La propia construcción de pensamiento está completamente cruzada por la lógica de los intereses de los poderosos. Y a veces creemos o podemos creer que estamos luchando por temas que a lo mejor no son impuestos por los mismos poderosos. Y por eso yo creo que la única salida es la reflexión y la lucha colectiva de abajo. Estamos viviendo tiempos complicados donde están amenazadas todas las formas de vida, pero con esa explicación que nos hacía Mónica, podemos medir también el cinismo que hoy se vive en la manera en que se hace la política y la economía, y las nuevas formas de esclavitud que estamos creando, por ejemplo, lo de la trata de personas, que es uno de los grandes negocios hoy en día que se comercia con el cuerpo de las mujeres. El desmontaje del Estado laico, todo viene dado por Dios. En uno de los últimos huracanes, el presidente Daniel Ortega orando el Salmo 91 para que el huracán tomara otro rumbo. La concentración de todos los poderes junto a la partidización de la gestión estatal, la utilización de las fuerzas de seguridad como medio para perpetuarse en el poder, la cooptación de los movimientos sociales. Nosotras como feministas hemos ido a instancias donde vamos a denunciar los tratados de libre comercio y nuestros excompañeros sindicalistas validando el Estado corporativista, diciendo que el modelo de asocio del gobierno de Ortega con la empresa privada nos ha llevado a ese gran crecimiento del que criticaba Mónica. Sin que renunciemos a aquellos principios de la izquierda que siguen siendo válidos, pero que probablemente tengamos que romper con aquella autosuficiencia y prepotencia de creer que por enarbolar la justicia social también tenemos permiso para repetir esas prácticas patriarcales, neoliberales, creyendo que el fin justifica los medios. Y yo estoy segura que el movimiento social, en el movimiento feminista, en el movimiento ambientalista, en la lucha contra la minería, contra el extractivismo, en la lucha contra el uso del cuerpo de las mujeres como mercancía, en esas luchas está la esperanza. Allí adentro, en los territorios, porque hemos creído que es en las grandes urbes, en las grandes capitales donde nos dictan las orientaciones los grandes líderes. No, en estos momentos nosotras consideramos que la esperanza está en los de abajo, en los territorios, que cuando nos movemos fuertemente, los de arriba se van a desgranar. Nosotras decimos acunar las ideas, como dice el libro
mujeres que corren con lobos. Agarra la idea, esto que estamos haciendo ahora, parar, sentarnos, dejar un poco el activismo, porque muchas veces con lo que hacemos alimentamos el sistema si no estamos analizando bien hacia dónde estamos yendo. Es cuando las feministas hablamos del poder donde estamos todas construyendo. La otra cosa es la ruptura con el estado de tutela. Nosotras no queremos políticas asistencialistas que nos está recetando también la extrema derecha y también la izquierda, entre comillas. Nosotros queremos algo que genere sujeto político, que aprendamos a decidir por nosotros, a ser críticos, a leer esa realidad, a construir colectivamente. Y nosotras también estamos proponiendo desde el feminismo cuestionar esa economía, que es esa economía eurocéntrica, que nos han enseñado que todo es oferta, demanda. No, hay otro montón de cosas dentro de esa manera, ya que se ha perdido de vista, que es el cuidado colectivo, pero que nos lo han asignado solamente a nosotras y ya nos cansamos de eso y creemos que el cuidado debe ser un cuidado colectivo. Nosotros le decíamos a Daniel Ortega, o sea, qué triste que en algún momento los vimos como dioses, cuando decíamos en la guerra, Dirección Nacional ordene, y vieran las náuseas que nos dio cuando nos dimos cuenta cómo era su vida personal. Entonces, cómo esos cambios tienen que empezar por cada uno. Por eso nosotras decimos que lo personal es político, porque a veces nos tiramos unos discursos salvajes y en la vida cotidiana hacemos todo lo contrario. ¿Qué nos duele? Y para nosotros es la pobreza, que vengan los partidos, las religiones, las empresas mineras a dividir la comunidad, porque para nosotras la felicidad es cuando podemos sentarnos juntos, dialogar y desde las diferencias construir cómo nos vamos a gobernar dentro de la comunidad. Entonces, cómo cuentan los afectos, los amores, las crisis, los conflictos, pero esa manera de resolverlo en lo colectivo. Y yo digo, de construir una felicidad, otra manera de ver la felicidad y no como nos la han enseñado, ¿no? Esa felicidad de que nos llena de un montón de cosas, pero a veces nos sentimos vacíos. En el Estado español el franquismo está vivo, no está superado. La llamada transición fue una continuidad de muchas cosas. Eso es lo que está siendo impugnado en este momento y eso es lo que ahora las fuerzas franquistas en el poder están intentando destruir. Y lo tenemos con la cara pura y dura con lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. O sea que el franquismo está vivo. La izquierda españolista. El argumento que han levantado Izquierda Unida y Podemos para no apoyar el referéndum catalán es que es ilegal. Bien, ese es uno de los argumentos centrales, es que es ilegal. Ante una ley injusta, los pueblos tienen derecho a levantarse y hacer su propia ley y violar la ley injusta. Y eso lo puedes ver en los movimientos de liberación nacional en todas partes, y lo puedes ver en todas partes del mundo. O sea, ¿desde cuándo la izquierda subordina sus luchas a lo que la ley dice, no? Ustedes catalanes, siéntense ahí y esperen, Unidos Podemos, ¿no? Voten por mí, porque yo les voy a garantizar un referéndum legal con reconocimiento de las Cortes españolas. Pero, mientras tanto, siéntense ahí, ¿no? Desmovilícense, no hagan desobediencia civil. Ese es el mensaje. Otro argumento es que allí hay burgueses neoliberales allí. Oye, las demandas de un movimiento se juzgan a partir de cuán justas son, no a partir de la composición. Ningún movimiento es puro. Todos los movimientos son impuros, no existe perfección. Estamos entonces de francotiradores. En otras palabras, yo me monto en el Olimpo y voy juzgando los movimientos y si no son puramente anti todo, yo no los apoyo. Cuando hablan de plurinacional, tradúzcanlo
como multiculturalismo liberal. En otras palabras, yo reconozco superficialmente tu identidad, tú eres una nación, yo te doy las migajas para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando España. El Estado español, como Estado imperial, que se formó desde sus inicios como tal, está en crisis. Y ahí ahora tienes una izquierda españolista que viene a buscar cómo rescatarlo, sin poner en cuestión, o sea, poniendo como centro cómo mantener la unidad de ese Estado españolista y cómo mantener el centro de decisión soberana en Madrid. Creo que se le cae la máscara a el proyecto de Podemos Izquierda Unida de el llamado a Estado plurinacional y no sé qué más. Porque aquí se ve claramente un momento tan decisivo como este, donde se posicionan en el otro lado de la trinchera. Esta ideología chauvinista se representa como neutral, y ellos llaman a los otros nacionalistas, pero son ciegos ante su propio nacionalismo, que es un nacionalismo español, de viejo cuño. Pero hablan como si fueran el punto cero, como si estuvieran hablando de una neutralidad, ¿no? Yo no estoy cuestionando la sinceridad de Alberto Garzón o Pablo Iglesias. Yo no lo pongo en duda, que son muy sinceros en lo que dicen. De manera que no quiero que se entienda esto como un ataque personalista. Son muy majos, no dudo de su sinceridad. De lo que se trata es de un paradigma, de una manera de ser, estar y pensar en el mundo que yo llamo la izquierda occidentalizada. De esto es que yo quiero hablar. Que no es casual, porque no es solamente aquí en España, lo puedes ver con los franceses. Cuando la guerra de Argelia, el Partido Comunista Francés estaba del lado de los imperialistas franceses, no del lado de los argelinos. Entonces, esto es una cosa que tiene larga historia en la izquierda eurocéntrica occidentalizada. Cuando yo digo izquierda eurocéntrica occidentalizada, aclaro, no estoy hablando de una geografía. Existe izquierda occidentalizada en Nicaragua, existe izquierda occidentalizada en Brasil, existe izquierda occidentalizada con un rostro negro en África. Estoy hablando de una manera de ser, de estar y de pensar en el mundo, de eso es que estoy hablando. El capitalismo no existe. Hay que quitar ese "el" de ahí, porque no existe tal cosa como un sistema económico insulado de otras lógicas de dominación. Pero el paradigma con que estamos operando es ese, pensando que resolviendo lo económico resolvemos todo lo demás. Y resulta que no, resulta que nosotros estamos en un sistema mundo que constituye una civilización, que es la civilización de la modernidad, que se constituyó a través de la colonialidad y que la modernidad organiza el capitalismo, es decir, el capitalismo realmente existente, con lógicas ecologicidas, ruralocidas, comunitariocidas, feminicidas. La naturaleza está allá y los humanos acá. Lo que significa que yo puedo destruir aquello allá sin que me destruya a mí. Entonces, toda la tecnología que hemos construido en los últimos 450 años del sistema mundo capitalista, tenemos ahí, está construida a partir de las lógicas occidentales del dualismo cartesiano, que hace que toda tecnología que construimos tenga allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Para poder sobrevivir tienes que reproducir la vida, y para eso tienes que ver que esa vida que está al lado tuya no es un medio para un fin, ni es exterior a ti ontológicamente, sino que es constitutiva de la vida misma. Y por tanto tienes que tener pensado allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Y eso lo puedes lograr siempre y cuando utilices una cosmología que rompa con el dualismo cartesiano. El capitalismo que conocemos hoy está desde sus inicios, desde sus primeros momentos, cuando se crea el mercado mundial capitalista, con la expansión colonial europea, se creó sobre los hombros del colonialismo, la esclavitud, la dominación, con todas estas lógicas civilizatorias. Otra lógica civilizatoria es el patriarcado, pero no es cualquier patriarcado.
El patriarcado del sistema mundo capitalista es un patriarcado de la cristiandad, que fue el que se globalizó con la expansión colonial europea. Es que destruyó todas las civilizaciones que existían. Las destruyó todas. Hoy estamos en una civilización planetaria, destructiva de la vida. Y es planetaria. Y ya no existe otra civilización fuera de esta porque la destruyó toda. Entonces, no hay como modelos alternativos porque esas civilizaciones que existieron no solamente las destruyeron, sino que en nuestra memoria histórica nosotros no tenemos ni memoria de qué pasaba en esas civilizaciones anteriores. Y yo no digo que nosotros vamos a volver al pasado, eso es imposible. Pero ahí hay un montón, una riqueza de posibilidades y de modelos en ese pasado que han destruido, cuya memoria también, porque hay un memoricidio en todo esto, nos destruyen hasta la memoria, ¿no? Que no tenemos por dónde agarrarnos de cara al futuro, porque ese pasado lo tenemos enterrado en algún lado. Y no hemos visto que, mira, habían allí civilizaciones con muchas cosas positivas y negativas. Yo no estoy idealizando el pasado ni romantizando, pero habían cosas que del cual podemos agarrarnos para pensar el presente y el futuro. Este sistema es como la democracia ateniense, pero a escala global, donde dentro de las murallas tiene a los ciudadanos libres a costa de los esclavos fuera de las murallas. Y este sistema agarró la democracia ateniense y le hizo global, donde ahora hay un 15-10% de la población del mundo dentro de las murallas, y ahí se puede pelear por las migajas dentro de las murallas sin cuestionar las murallas. Y el momento que tengas una izquierda luchando entre las murallas por mejorar su situación sin tumbar las murallas, eso es una izquierda imperialista colonial.